buenas tardes, señoritas, señoras, caballeros. 13 horas 37 minutos. Le cuento tres cosas para que usted se vaya haciendo una idea de cómo está el patio. Uno, el Tribunal Supremo decide hoy si saca o no a Franco del Valle de los Caídos. Cuestión fundamental que tiene a toda España preocupada, pero es la agenda política. Dos, hazte oír, saca por las calles de Madrid un autobús que dice: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Y el PSOE ha pedido que se retire por incitación al odio. Si usted saca mañana un autobús que dice la tierra es redonda, ¿verdad? Incitación al odio. Bien. Tres, ayer en el carnaval de Gran Canaria, por cierto, responsabilidad pública del PP, el festival de la Drag Queen, dinero público, retransmitido por TV, dinero público, consistió básicamente en un espectáculo de insultos a la Iglesia Católica y a los fieles católicos y tal. Una cosa, una caricatura de la Virgen, un Cristo así gay que se está encima en una cruz que se baja y se pone a bailar y eso. Y el Monseñor Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, ha dicho que ahí que nos respeten un poquito. Y después ha roto a meterse con Trump, que es exactamente lo que le hace falta a la Iglesia Católica, sí señor, para reevangelizar el mundo, meterse con Donald Trump. ¿Quiere usted marcharse? Yo también, pero no puede ser, hemos de quedarnos aquí. ¿Cómo estás, José María Francas? Bueno, después di la verdad, di hasta dónde estás. ¿Hasta dónde estoy? Sí. No lo digas, no lo digas. ¡Ah! ¡Qué mañanitas, Dios mío! Bueno, me quedo en París. Bueno, por cierto, ¿se acuerda usted del joventeo? Este que muchacho, iba a decir afroamericano, ¿no? Sería afroeuropeo en todo caso, congoleño, supuestamente violado por la policía francesa, en realidad por una especie de golpe de porra, ahí, en Sálvase a la parte. No solo se ha descubierto que el clan forma parte de un clan que debe 678.000 euros al Estado, porque les dieron dinero para hacer unos cursos que no hicieron nunca, sino que además es sobrino de un ministro congoleño. O sea, un movido que ahora se entiende por qué Hollande se apresuró a correr al hospital para hacerse la foto con el congoleño. Pues esto es España, o sea, no, esto es Europa. Es Francia, vamos. sí. No, decía la Francia por aquello que decían que para el mundo que nos bajamos, ¿no? En el mayo del 68. Sí, pues anda, que ya se podrían haber bajado más de uno. No, pues me bajaría hoy mismo, porque Por cierto, lo de Las Palmas me ha parecido de un soez espectacular y simplemente titulaba así: piden respeto ellos, ¿no? Nah, es una declaración de guerra. Pero de los que piden respeto, claro, y harán que el autobús este desaparezca o le caiga un multazo por decir que las niñas tienen lo que hacen que sean niñas, sí, y los niños tienen lo que hace que sean niños. Externamente, porque internamente no es eso. Es mucho más serio, es un tema de cromosomas, melones. ¿Usted qué prefiere? ¿Que yo le cuente todo va bien, Rajoy es un gran hombre, está sacando a España adelante gracias a Soraya Sáenz de Santa María, que está parando el golpe separatista catalán? Pues no puedo, porque no es verdad. Ya sé que otros es lo que les cuentan, pero nosotros contamos lo que es verdad y así nos va como nos va, todo se ha dicho. ¿En qué estás trabajando tú hoy? Pues hoy era el Procés 2. Hombre, sí, porque OMS habló. Sí, OMS habló, lo que dijo no interesa nada. He conseguido hablar de OMS y el Procés sin hablar de OMS en todo el texto. Bueno, porque la verdad es que me importa. No lo merece. Sí, no, solo he dicho que el eslabón de ahora es peor, es de menos calidad que el anterior. ¿A qué eslabón te refieres? Bueno, que todo eso empieza con Pujol. Así es. Aunque hay gente que no se quiera enterar, Pujol que lo comentamos un día aquí hace casi un mes, Pujol en el siglo XXI, en la primera conferencia que da en Madrid, o la segunda, explica claramente que él es nacionalista y que cuando les caiga no tan bien porque empiece a ser como es, que no se extrañen que ha avisado. Eso se lo dice textualmente, porque la gente quedó entusiasmada con un señor que desde Cataluña y siendo nacionalista, separatista, hablaba también de España y les explicó por qué. Y fundamentalmente, eso ya no lo dice él, pero lo digo yo, porque lo que se trataba en aquel tiempo es de entrar en Europa blanqueando democráticamente España. No se podía entrar sin blanquear España. Se blanquea España. Ya. Se intenta que Cataluña sea el motor agradable, económico de España. A partir de ahí se monta una cosa que no sé si te acordarás tú, que fueron el Comité ese de las Regiones de Europa. Sí, señor. Es una cosa que no tenía especial interés. Pero que Alemania puso mucho dinero. Pero que no se sabe por qué fue interesantísimo para la región, no me acuerdo cómo se llama, de Turín y Milán. La Padania. La Padania. Bueno, sí, ese es el nombre que... Cataluña y la alemana era la Baviera. Y entonces, ¿qué pretendía Pujol con esto? Primero, pretendía presidir eso, que lo consiguió, y segundo, que se diluyera la Estado-nación frente a la Unión Europea, en parte por tener un poder lejos, que es Bruselas, ojalá hubiera estado en Marte, que es mucho mejor, y en otra parte, por tener, diríamos, muy fuerte una región independientemente del resto.
Ese era el plan. Y es un plan intelectualmente bien pensado. Pero algún melón se metió en medio y la lió. Porque con ese plan acababas o con independencia económica o con independencia política. Per se, sin haber hecho nada. Simplemente por diluirse el contrario o el oponente. Se va diluyendo en Europa, no hace ruido, al revés, eres progre, lo moderno, vas a favor de tal, ya. Pero empezaron a entrar unos tíos que querían otra cosa, que probablemente fueron los de Esquerra, que según mi padre, que en esto sabía mucho, decía, son buenos pero quieren correr demasiado. Los de Esquerra siempre se han caracterizado por querer hacer lo mismo a toda velocidad y les pasa lo que les pasa. ¿Las rauchas, como lo llamáis allí? Sí. Bueno. Sí, pero eso ya no es correr demasiado, eso es correr alocadamente. Pues me temo que es lo que hay. En fin, hoy Artur Mas declara como testigo en el juicio contra OMS. Pero no lo están dando, yo no lo ya, no, a nadie le importa. Bueno, de todas formas vamos a ver lo que... No, quiero decir... Ya ahora te explico. Vamos a ver bien el vídeo que ha subido la agencia EFE. Raquel, cuando quieras, por favor, vámonos a mi PC. Ahí estamos. Segundo día de juicio contra el diputado catalán y exconseller de Presidencia, Francesc Homs, en el Tribunal Supremo por desobediencia al Tribunal Constitucional en la consulta del 9N. Esta mañana acudía a la sede judicial. Homs es juzgado en el Supremo por su condición de aforado como diputado en el Congreso. Podría ser inhabilitado para cargo público durante 9 años por prevaricación, según solicita el fiscal. Los testigos citados hasta ahora han confirmado que el acusado garantizó que el soporte informático a la consulta no vulneraba la prohibición del Constitucional. El expresidente catalán Artur Mas declara esta tarde como testigo. Ayer, primera jornada del juicio, acompañó a Francesc Homs en el recorrido que hizo hasta llegar al tribunal, un paseo de 1 kilómetro junto a un centenar de nacionalistas catalanes. Artur Mas ha sido juzgado por los mismos hechos y está pendiente de sentencia del Tribunal de Justicia de Cataluña. Por ello, aunque sea testigo, puede no contestar a las preguntas que considere perjudiciales para su defensa. Muy bien. Bueno, pues esto es lo que hay. Y más que habrá. En fin, ¿cómo lo ves? Eso, pues sí, da igual lo que declaren, ¿no? O sea, a ver, da igual. Aquí hay que ver si el tribunal va a usar la justicia o la política para juzgar. Ya. Si usa la justicia, me parece que es bastante evidente. O sea, hay una orden del Constitucional que hay gente que dice que no la entendió toda España, menos ellos, pero al mismo tiempo que dicen que no la entendieron, dicen que repetirían otra vez lo mismo, cuando se supone que ya lo han entendido, porque se lo ha explicado mucha más gente. Con lo cual no veo dónde está la duda. Entonces, ¿es delito saltarse constitucional o no lo es? Si lo es, lo es, y si no lo es, no lo es. Efectivamente. Ya está, porque aquí no hay ninguna duda. Hay otra querella hoy, por cierto, contra Forcadell y compañía. Sí, ha aparecido otra nueva. Están trabajando ahora mismo en este asunto. En fin. Entonces, hay mucha gente que considera que no va a pasar nada. Yo creo que da igual, no hace falta perder tiempo en qué va a pasar. Veremos lo que va a pasar. Evidentemente, si no pasa nada, esto es barra libre. Es barra libre para el poderoso. El ciudadano de pie que no se salte un semáforo, Pero para estos, te puedes saltar lo máximo. La máxima autoridad en teoría en un país no es mi abuela, es el Constitucional. Ya. Si te la puedes saltar. Si fuera tu abuela, otro gallo nos cantaría. Bueno, sí, porque tenía mala leche, era de Alcañiz y era de las Cinco Villas. Viva Teruel. Alcañiz, pero Alcañiz es Teruel, ¿no? Perdón, de las Cinco Villas no, es otra. Cinco Villas era mi bisabuela, por otra parte. Todo eso. Bueno, de Alcañiz. Hemos de irnos a la publi, así que antes quiero contarle un asunto. ¿Se acuerda usted cuando estuvo aquí nuestro amigo de Legal Auctions para contarnos la maravilla que tenían en Tielmes? La cosa consiste en lo siguiente. Usted sabe que hay muchas subastas, ¿no?, judiciales y tal, y un gremio que se dedica a acapararlo de tal forma que la gente normal no puede entrar. Legal Auctions sirve exactamente para que usted, si quiere, pueda entrar en una subasta de ese carácter, con toda transparencia y con toda libertad. Y dentro de eso está esta maravilla, un complejo apto para diversas actividades en el municipio madrileño de Tielmes, a 44 kilómetros de Madrid, en un singular entorno natural, y lo está viendo usted, orillas del Tajuña, construido sobre una antigua fábrica de harinas, restaurada y convertida en museo, con una superficie total de 32.994 metros cuadrados, o sea, más de 3 hectáreas, y 4.489 metros cuadrados construidos. Cuando su uso fue hotelero, contaba con 43 habitaciones completamente amuebladas, de las que hay 13 en el edificio principal y otras 30 en una zona de cabañas de madera. Tiene zonas de recreo, 2 pistas de pádel, una cancha de fútbol sala y baloncesto, y además una piscina y una carpa para eventos instalada, y le están viendo, de más de 1.000 metros cuadrados, con cocina totalmente equipada, como puede haber muy pocas en España. Todo esto hace que tengan muchísimos usos, desde el de finca privada de recreo a
complejo para las más diversas actividades. Y su precio es una auténtica oportunidad. Para que usted se haga una idea, cuesta menos la finca que lo que costó la instalación de la carpa de precio de salida. O sea que la verdad es que la operación, de verdad, si le interesa, no se la pierda porque es extraordinario. ¿Cómo? Llame a Legal Auction, si tiene el teléfono 917582258, porque esto es para no perderse. Vamos, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Te quieres irte a Francia? ¿No? Ahí. Ahí. Claro. Si pudiera. ¿Verdad? Vámonos a la publi y a la vuelta más información, maestro. Cuídese usted. (13:55) estamos de vuelta. Les recuerdo que dentro de las innumerables polémicas del día está el insulto de la gala drag queen anoche en Las Palmas de Gran Canaria, insulto contra los católicos y contra la civilización cristiana en particular. Esto al final aquí lo que es una guerra ideológica, entonces se puede querer ver o no. No lo quiere ver la Iglesia, no lo quiere ver el Partido Popular, no lo quiere ver nadie, pero lo que hay es eso. Entonces, cuando uno no quiere ver una guerra que le declaran, la perderá con toda seguridad. Luego se quejará cuando sea violado y esclavizado por los malos. Entonces habrá que decirle aquello de: llora como mujer lo que no supiste defender como hombre, que es lo que dicen que le dijo la madre de Boabdil al pequeño Boabdil una vez perdió Granada. Aquí Granadas, en fin, ¿qué quiere usted que le diga? Bueno, 2. Bronca por el autobús que ha colocado Hazte Oír en Madrid, con una leyenda que dice: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Hay unanimidad política en declarar que esto es fascismo. Si usted saca mañana un autobús con diciendo la tierra es redonda, 2 más 2 son 4, también será fascismo si previamente lo ha aprobado lo contrario a alguna institución pública. Cristina Cifuentes, del Partido Popular, se ha distinguido en atacar al autobús de Hazte Oír, exactamente el mismo tono que Pedro Sánchez. Estamos en el consenso bobodemócrata, que es exactamente donde estamos en este momento. ¿Y qué quiere usted que le diga? O sea, bueno, puede apagarnos y poner 13TV y a lo mejor entonces se encuentra, pues no sé, una cierta satisfacción pensando que no ocurre nada, pero eso es tanto como meter la cabeza dentro del suelo. Y seguro que usted no quiere hacer eso. Más, esta noche a las 9:30, segundo programa de Tiempos Modernos dedicado a la hazaña de Krasny Bor de la División Azul. Sin ninguna duda, la mayor batalla en una guerra convencional librada por tropas españolas en muchísimo tiempo. Para que usted se haga una idea, solo en términos materiales, es decir, de munición, lo que se empleó en Krasny Bor fue más que lo que se empleó en toda la Guerra Civil Española, que no es poca cosa. Y hablaremos y hasta la fecha, última gran hazaña de una tropa española en una guerra convencional. Bien, hablaremos con Juan Fruger, terminaremos de ver este asunto y hablaremos también de cómo acabó la aventura de la División Azul. Recordatorio, en esta casa hace poco en el telediario, la temporada pasada, Fernando Paz estaba con Gonzalo Vans y con Bea Rojo hablando de ese asunto. Y como el tema es interesantísimo y como yo he visto con los reacciones a este programa, que a nuestro público le interesa un montón, vamos a recordarlo, vamos a recordar qué fue la División Azul, quién fue Agustín Muñoz Grandes, quién fue Esteban Infantes, el general que le sucedió en el mando de la división. Estamos en febrero fue cuando tuvo lugar la batalla de Krasny Bor, y nos servirá para recordar que hubo un tiempo en que había españoles que peleaban por aquello en lo que querían, equivocadamente o no, da igual, eso es otro debate, pero hubo un tiempo en que había españoles que peleaban, hoy no. Vamos a ello. Es miércoles, abordamos ya nuestra tradicional y semanal sección Una cita con la historia, con nuestro historiador de cabecera, Fernando Paz, a quien ya saludamos. Señor Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, se acaban de cumplir 75 años de la formación de la División Azul, una unidad de voluntarios españoles que en 1941 dieron un paso al frente, podríamos decir, para ir a luchar contra las tropas de la Unión Soviética. Dicha unidad la dirigió Agustín Muñoz Grandes, así que, señor Paz, en primer lugar, ¿por qué se formó la División Azul aquel 1941 para ir a combatir contra los comunistas, si hasta la fecha España se había mostrado, digamos, neutral o no beligerante posteriormente en la Segunda Guerra Mundial?
Bueno, si usted recuerda, la semana pasada estuvimos hablando de la Operación Barbarroja, la operación de invasión por parte de Alemania de la Unión Soviética, que fue el choque militar más grande de todos los tiempos. Bueno, hace 75 años, pues en el marco de esa operación militar, de la que hablamos hace 7 días, España participó con una unidad a nivel divisionario que fue la División Azul, pero España no fue ni muchísimo menos el único país, aparte de Alemania, que formó en ese frente. La noticia de que Alemania había invadido la Unión Soviética generó una inmensa oleada de entusiasmo en toda Europa, y cientos de miles de europeos formaron unidades para ir de voluntarios al frente del Este, como se le empezó a conocer a partir de entonces. Por tanto, hay que contextualizar el envío de la División Azul en este marco de, digamos, en esta oleada de entusiasmo en la juventud europea que se alistó masivamente para luchar no tanto con los alemanes, sino contra los soviéticos, contra el comunismo. Y esto creo que es básico, ¿no? En cuanto a lo que se refiere a España en concreto, pues ciertamente España hasta entonces había mantenido una postura en 2 fases, una de neutralidad primera y otra de no beligerancia después, decretadas por Franco en función del contexto de la Segunda Guerra Mundial, precisamente, ¿no? España no tiene por propósito con la División Azul ayudar a Alemania, sino más específicamente combatir a la Unión Soviética, combatir el comunismo. De hecho, la postura de Franco hasta entonces de neutralidad y no beligerancia es una postura que no ayuda precisamente a Alemania, sino que se mantiene al margen de la guerra, y así se explica que el envío de la División Azul realmente sea más contra el comunismo que a favor de Alemania. Bien. Paz, ¿cuál fue su aportación a nivel militar? ¿Dirías que fue significativa? ¿Qué batallas desempeñaron? Bueno, la División Azul, a un nivel militar, tuvo una importancia que hay que relativizar en el marco de ese macrocosmos del Frente del Este, donde estábamos hablando de la invasión de 3,5 millones de hombres, de soldados, ¿no? Y nunca tuvo unos efectivos superiores a los 18.000 hombres, y por tanto hay que relativizarlo en ese sentido, ¿no? Pero en el frente que le tocó ocupar, hay que decir que la División Azul tuvo un comportamiento militar que fue alabado por los alemanes y por los soviéticos de forma, podemos decir, unánime, ¿no? O sea que militarmente la División Azul tiene un valor muy grande, ciertamente. Participó en algunos hechos de armas, muy conocidos algunos, y destacando sobre todos ellos la batalla de Krasny Bor en febrero de 1943. Cuéntenos sobre ello, porque 6.000 divisionarios se calcula aproximadamente que contuvieron el avance de más de 50.000 soldados del ejército bolchevique, salvando lo que se llamaba el frente de Leningrado. Denos detalles de esa batalla. Pues desde septiembre del 41 los alemanes rodean la ciudad de Leningrado, la aíslan del resto del frente soviético, y bueno, pues la mantuvieron así hasta enero de 1944, y los soviéticos lógicamente pugnaban por romper ese cerco. En la creación de ese cerco militar, la División Azul tuvo una importancia relativa, pero grande, podríamos decir, porque ayudó a sellar el cerco a la altura primero del lago Ilmen y del río Volkhov, ¿no? En ese contexto se produjo un contraataque soviético año y medio después del comienzo del cerco, en febrero de 1943, un ataque potente con carros de combate, con efectivos mucho mayores que los divisionarios, y la División Azul, estamos ya no en la división originaria, sino en el segundo relevo después de la División Azul, contuvo con una enorme eficacia el ataque soviético, y bueno, tuvo el mayor número de bajas de todo el tiempo de estancia de la División Azul en el Frente del Este, fue en la batalla de Krasny Bor. A nivel militar, sin duda ninguna, es la batalla más importante en la que participó la División Azul. Siempre estamos hablando de batallas defensivas. El Frente Norte, que era donde estaban los españoles, por cierto, el Frente Norte, lo más frío de la Unión Soviética, ¿no? Bueno, pues el Frente Norte, en donde estaban los españoles, fue siempre prácticamente, después de 2 meses y medio de ser invadida la Unión Soviética, un frente que se mantuvo bastante estático y muy defensivo en general. Los otros 2 frentes, sur y centro, se movieron mucho más, pero donde estuvieron los españoles fueron todo batallas defensivas bastante complicadas, muy duras. No es esa guerra móvil, digamos, que luego Hollywood ha recreado, sino que eran batallas muy, muy duras. Paz, vayamos al comportamiento de las tropas, porque si la semana pasada nos contabas que las tropas alemanas, su comportamiento en la Operación Barbarroja fue atroz con la población civil rusa, ¿cómo fue el comportamiento de esos divisionarios con la gente con la que tuvieron que convivir? Bueno, contrastando con lo que fue el comportamiento efectivamente de las tropas alemanas, no todas, pero de una parte sustancial de las tropas alemanas en el Frente del Este, y sobre todo, contrastando con la doctrina nazi, tenemos que decir, más que propiamente el comportamiento de millones de hombres, ¿no? Pero sí la doctrina nazi con los rusos, a los que consideraban infrahombres, ¿no? El comportamiento de los españoles fue completamente distinto. Incluso hoy todavía, tanto tiempo después, los descendientes de aquellos rusos que mantuvieron relaciones, contacto con los españoles que estuvieron allí, así lo atestiguan, ¿no? Fue un comportamiento casi podemos decir, de hermandad, a través del cual la División Azul demostró que no había ido a hacer la guerra
Rusia ni a los rusos, sino a la Unión Soviética. Los españoles tenían por costumbre, además de establecer pues un contacto a nivel humano, que bueno, más o menos todos podemos hacernos cargo, digamos, además de eso, compartían las cosas con los rusos, se integraban en muchos casos a vivir en las casas con las familias rusas. Carácter genuinamente español, claro. Sí, el carácter clásico español, incluso, bueno, pues se celebraban algunos, en fin, acontecimientos de tipo lúdico, comunes, y las relaciones fueron extraordinarias. Hacían fiestas. Y las relaciones fueron extraordinarias con la población rusa. Como digo, los descendientes de aquellos rusos hoy en día lo recuerdan y así lo conmemoran, ¿no?, tantos años después. Bueno, señor Paz, mucho se ha dicho, y ahora nos explicará usted por qué, que la División Azul tenía, digamos, un componente antisemita, ¿no? ¿Es eso cierto? Lo decimos porque en el año, muchos ha dicho, pone usted cara de sorpresa, muchos ha dicho por algunos sectores de nuestra sociedad. Pero contrasta con lo que ocurrió en el año 1944, donde se celebró el Congreso Mundial Judío, y en esa fecha se acordó dar las gracias por parte de los judíos a España por lo que había hecho a favor de la protección del pueblo judío. ¿Cómo casan la afirmación de que la División Azul era antisemita y ese reconocimiento por parte del propio pueblo judío? Bueno, pues casar no casa. O sea, no, por eso le digo que... Efectivamente es que es una contradicción. No solamente la División Azul no fue antisemita, que en absoluto tenía ningún componente de este estilo, para nada, sino que además el no serlo, el no acatar las leyes que los alemanes estrictas que habían puesto de segregación de la población judía en la zona de Polonia y de la Unión Soviética y de las antiguas regiones, o de las regiones de la antigua Unión Soviética, llevó que muchos divisionarios tuvieran problemas con la policía militar alemana, porque, por ejemplo, los judíos estaban segregados en guetos en esa zona de Europa, y las tropas alemanas no podían entrar en ningún caso en esos guetos, ¿no? Y mucho menos tener relaciones con la población femenina, ¿no? Los españoles, por supuesto, se saltaban esa prohibición, lo cual traía muchos problemas con las tropas alemanas. Los españoles no han tenido jamás un comportamiento racista, mucho menos en el sentido en el que los alemanes implementaban su política en el este de Europa, que era tremendamente duro. En absoluto fue así, por tanto, el componente antisemita, pues no lo sé, algún iluminado se le puede haber ocurrido, pero fue absolutamente al revés. Paz, me gustaría enseñarle algo. Vamos a escuchar, si le parece, el testimonio del sobrino de David Jato, que formó parte de la división. Su sobrino, Eduardo García Serrano, nos narra una anécdota de su tío en un tranvía en Berlín. Mi tío David Jato, combatiente de la División Azul, disfrutaba de un permiso en Berlín. Iba en un tranvía recorriendo la ciudad y en una de las paradas subió al tranvía una mujer mayor con la estrella de David en la manga del abrigo. Como quiera que no había ningún asiento libre, mi tío se levantó y le cedió el asiento a esta mujer mayor judía. Un oficial de las SS que iba en ese mismo tranvía le recriminó la actitud excesivamente cariñosa y solidaria a mi tío con la anciana judía, y quería obligarle a que la levantase del asiento, a lo cual mi tío se negó, señalándole la escarapela de la bandera de España en la manga del uniforme. El caso es que acabaron a tortas, mi tío fue arrestado y tuvo que intervenir directamente desde Madrid Ramón Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores, para solventar aquella situación con el alto mando alemán por la defensa que hizo mi tío, divisionario, combatiente de la División Azul, de una anciana judía en el Berlín nazi. Paz, pues qué mayor demostración de que los divisionarios no eran antisemitas, ¿no? Pero... Y todavía más en el caso que se nos ha citado de David Jato, que es un divisionario, un falangista de la primera hora, un falangista de la falange de José Antonio Primo Rivera. Bueno, lo digo también porque, como siempre, se ha querido establecer una particular relación entre unos y otros para dejar claro que efectivamente aquí, en absoluto en España, la falange fue en modo alguno antisemita, ni formaba parte de su corpus doctrinal ni nada que se le parezca. Y David Jato es una persona importante, no es un militante más, podemos decir, sino que es una persona importante en la falange de aquel tiempo. Bueno, sigamos hablando de la División Azul y de Agustín Muñoz Grandes, porque le pregunto directamente, ¿juró fidelidad la División Azul a Adolf Hitler? Lo decimos porque los divisionarios tragaron quizás con el juramento que a todo el mundo, a todos los combatientes que se unían al ejército alemán les hacían hacer, pero la División Azul consiguió, digamos, introducir una importante y excepcional modificación en el juramento que hicieron al ejército alemán, ¿no? ¿En qué consistió?
Vamos a ver, cuando muere el presidente von Hindenburg en agosto de 1934, el juramento del ejército alemán es modificado y se introduce una modificación en ese juramento en la cual los soldados alemanes, todos los militares alemanes, todos los que forman parte de las filas del ejército alemán, juran fidelidad personal a Adolf Hitler. Bien, dicho esto, todos los que pasan por el ejército, con posterioridad hasta 1945, lógicamente, juran fidelidad personal a Adolf Hitler. La División Azul es una unidad española, pero es una unidad que tiene que formar parte de un país que sea beligerante. Al no serlo España, no pueden ir con el uniforme español. Hubiera sido un disparate, entre otras cosas. Y por tanto, para no ser considerados guerrilleros, partisanos o francotiradores, como se considera la legislación internacional, tienen que ir con el uniforme de un país, como digo, beligerante. Lógicamente, la División Azul fue una unidad del ejército alemán, la División 250 de la Wehrmacht. Cuando la División Azul jura por primera vez, el 31 de julio de 1941, en el campamento de Grafenberg, en Baviera, fidelidad al ejército alemán, lógicamente lo hace con el juramento que está estipulado para todo militar del ejército alemán. Pero se le añade, en el caso de la unidad española, se le añade una modificación específica. ¿Cuál? Que es la de obediencia a Adolf Hitler en la lucha contra el comunismo, no en ninguna otra circunstancia, ni contra ningún otro país, ni contra ningún otro ejército, sino solamente... Hombre, evidentemente, esto lo que demuestra sencillamente es que la División Azul no fue, digamos, a ayudar a los nazis, como muchas veces se dice, sino que a lo que fue es a combatir el comunismo. Queda clarísimo. Bueno... Señor Paz, la historia atestigua que el ejército alemán premió a Muñoz Grandes por la bravura de sus hombres, un reconocimiento que todo el mundo recuerda. No así ocurre con las distinciones que enemigos acérrimos de Hitler, como De Gaulle, Eisenhower o Adenauer, también le concedieron al capitán general Muñoz Grandes. ¿Por qué cree que no se recuerdan estas distinciones? Bueno, pues porque todo esto está teledirigido en un sentido ideológico y lo que busca es no es hacer historia, ni es recrear el pasado, ni nada parecido. Es sencillamente execrar y satanizar una figura histórica, pues porque estamos en la circunstancia histórica, en la circunstancia política e histórica en la que estamos en este momento, que es en el de un auténtico rapto de la historia y una auténtica falsificación de la historia. Por eso ponemos el foco sobre un episodio determinado en la vida de Muñoz Grandes, que sin duda ninguna es el más importante. Desde luego, todo esto pues lógicamente no se puede hurtar a la verdad, pero no podemos tampoco dejar de considerar la trayectoria posterior del general Muñoz Grandes. De manera que lo enfocamos de esta manera porque nos interesa desde el punto de vista histórico. ¿Para qué? Pues para conseguir una finalidad de tipo ideológico. Esa es la razón por la que se está haciendo todo esto. Para justificar, por ejemplo, que se le remueva de un callejero o que se le retiren los honores, como se está haciendo en estos momentos. Es una jugada de puro revanchismo y puro odio. En cualquier caso, la historia está ahí y permanece para todo el mundo, con lo cual busquen en los libros de historia. Señor Paz, vamos concluyendo. Si la División Azul no juró fidelidad a Hitler como tal, o con excepciones, o al ejército alemán, y fue al frente del este a luchar contra los bolcheviques y no con el ejército alemán, y salvaguardar así la civilización occidental, ¿por qué el Ayuntamiento de Madrid, y haciendo referencia a lo que acaba de decir, se empecina en aplicar la ley de memoria histórica contra Muñoz Grandes y los voluntarios divisionarios? ¿Te parece, o le parece en este caso, señor Paz, justo? Hombre, justo no, es evidente que justo no es. Mire, cuando comenzó todo este periodo histórico en el que estamos, de la transición, el pacto fundamental era que no se iba a utilizar el pasado en sentido político, que no se iba a utilizar contra los unos o contra los otros, y en aquel momento quienes hacían esa petición fundamentalmente eran los que procedían de la izquierda, porque en ese momento eran los otros los que tenían un poco, vamos a decirlo así, la sartén por el mango, ¿no? Justo no es evidente que no. Lo que se está haciendo es invalidar todos esos acuerdos, todos esos sobreentendidos de la transición, y a donde vamos es precisamente a una manipulación y a una utilización política de la historia con unos fines clarísimamente ideológicos y políticos. Básicamente esa es la razón, y ese es el problema que ha engendrado la ley de memoria histórica. En mi opinión son dos, si me permite brevísimamente decirlo. Uno, que el Parlamento se arroga la posibilidad de definir lo que es verdad y lo que es mentira en sentido histórico, lo cual es una monstruosidad totalitaria, por una parte, y por otro lado, el haber introducido la historia, el haber introducido lo intelectual, digamos, pero específicamente la historia, que es de lo que nos ocupamos ahora, como arma política, cuando había un compromiso de no hacerlo así, ¿no? Paz, ha hecho usted referencia en varias ocasiones a ello. La semana pasada el Ayuntamiento de Madrid despojó de los honores a Muñoz Grandes, retirándole la medalla de oro de la ciudad. Lo hacían en aplicación, decían, de la ley de memoria histórica. Su nuera ha escrito una carta abierta a la alcaldesa que está viralizándose como la pólvora. Si le parece, la escuchamos y luego la comentamos. Carta abierta a Manuela Carmena. Señora alcaldesa, soy María Eugenia López de la Madrid Satrústegui, mujer de Agustín Muñoz Grandes, soldado de España.
En estos días, mi familia se ha visto sorprendida por una noticia muy poco grata. Su Comité para la Memoria Histórica quiere quitar a mi suegro, junto a otros dignos españoles, los honores que la ciudad de Madrid le concedió. A él ya no se los pueden quitar, pero a la historia sí. Yo soy catalana, vasca y cántabra. Los últimos años de la vida en activo de mi marido los pasamos en Sevilla. Me enamoré de esa tierra y de sus gentes. Una cosa que me encantaba es que cuando te presentaban a alguien muchas veces te decían, ese es buena gente. Pues bien, mi suegro era buena gente. Siento decir que su grupo de investigación de la memoria histórica no me parece tan buena gente. Hace 50 años que estoy casada con Agustín y siempre, según iba ascendiendo en su carrera, le he oído decir, mandar es servir. Y servir es servir a todos, es cuidar a todos, es preocuparse por todos. Y servir también es querer y enseñar. Enseñar, por ejemplo, el perdón y no el odio. Enseñar a respetar al que no piensa como tú y aceptar la diferencia sin rendir tus valores. Enseñar que la historia no se borra ni se cambia, pero que siempre se sigue construyendo. Enseñar a mirar al futuro y a construir un mundo mejor donde quepamos todos. Desgraciadamente hay mucha gente que piensa que mi suegro y la División Azul fueron nazis. Es historia que lucharon junto a los alemanes, pero también es historia que en el juramento que antes de entrar en combate la división prestó en Grafenwöhr quedó clara su misión de luchar exclusivamente contra el comunismo. Y también es historia que mi suegro fue distinguido por la bravura de sus hombres con la más alta condecoración del ejército alemán. Pero lo que poca gente sabe, y también es historia, es que los más significativos enemigos de Hitler, Eisenhower, de Gaulle y Adenauer, le distinguieron más tarde con muy altas condecoraciones. Señora alcaldesa, yo le pido sinceramente respeto y esfuerzo para cerrar heridas y desterrar el revanchismo. Nos lo merecemos todos. España se lo merece. Señor Paz, ¿qué le ha parecido esta carta tan sentida? Bueno, me parece una carta muy certera. Me parece una carta que no sé si la señora Carmena leerá o se la leerán, pero debería hacerlo en todo caso. El problema es que cuando se padece la peor de las enfermedades, que es la del odio, el rencor y el revanchismo, y me parece que este Ayuntamiento de Madrid está aquejado precisamente de eso, pues se tiene poco espacio para entender, ¿no? Para entender en el sentido de comprender y para entender en el sentido de buscar el entendimiento. Lo que están haciendo seguramente el Comité de Memoria Histórica de la señora Carmena puede que esté compuesto, como han acreditado en muchas ocasiones, por gente considerablemente ignorante, pero la señora Carmena ha escrito cosas acerca de esa época que dan a entender con mucha claridad que ella sí sabe de lo que está hablando y a pesar de todo la señora Carmena calla ante todo lo que está pasando. Yo creo que debería leer la carta y tratar de entender que aquellos que vinieron como reconciliadores están destrozando nuestra historia, la están aniquilando y con ella, bueno, de forma muy, clara el callejero, y aquellos que son los hijos de los vencedores, precisamente lo que están pidiendo es lo contrario, reconciliación. Qué paradoja, ¿no? Queda clarísimo, señor Paz. Muchísimas gracias por haber estado un miércoles más y haber puesto luz sobre un episodio de la historia de España que, como decía en esta carta, a veces se ha desinformado o no se ha entendido también por parte de quien ya sabemos. Gracias y muy buenas noches. Un placer. Beatriz, nos vamos. Bueno, esta era la charla que tenían Gonzalo Vans, Beatriz Rojo y Fernando Paz a propósito de la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid de retirar la calle del General Muñoz Grandes, que es, se mire como se mire, uno de los grandes militares de la historia de España. Finalmente el Ayuntamiento se salió con la suya. ¿Por qué? Pues porque quien tenía que haber defendido, uno, la honradez histórica, dos, a la derecha social, que era el Partido Popular, no lo hizo. No lo hizo. Prefirió cerdear en tablas, como siempre. Como siempre. Y a esto algunos lo llaman voto útil y encima no es un chiste. En fin, bueno, cambiamos de tema, nos vamos a la cosa económica. ¿Por qué? Pues porque, mire usted por dónde, aquello que hasta hace muy poquito tiempo nos daba a todos muchísimo miedo y que luego dejó de darnos miedo muy rápidamente, que fue Grecia, se enfrenta ahora a la recta final de su proceso de ajuste. El gobierno de extrema izquierda de Syriza dejó de ser de extrema izquierda para convertirse simplemente en izquierda y luego en izquierda domesticada cuando vio que sencillamente no podía sacar el país adelante, no podía sacarlo adelante porque era imposible en los términos que ella misma lo había anunciado, y tuvo que ser intervenido por la Unión Europea. ¿Cómo está ahora la cosa? Es muy importante para saber lo que va a pasar con la Unión y con los europeos, o sea, con nosotros, de aquí a poco tiempo. El otro día, entre otros asuntos, este era el que trufaban Max Keiser y Stacey Hebert en su programa. Vamos a verlo.
Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. La gente se muere por entrar en la banca de inversión hoy en día. Cuéntanos más, Stacy. Max, se trata de una noticia nacional sobre un hombre de Florida que ha salido a la luz en las últimas semanas, aunque ha quedado un poco eclipsada por las noticias en torno a Donald Trump y a su otra Casa Blanca, la residencia de invierno en Mar-a-Lago, también en Florida. Un hombre de Florida acusado de planear la colocación de explosivos en tiendas de la cadena Target. Se llama Mark Barnett, tiene 48 años y Barnett creía que el valor de la compañía caería tras las explosiones, permitiéndole comprar acciones de la misma a un precio bajo. De manera que pagó a un tipo $10,000 para que le construyese 10 bombas y las colocase en varias tiendas por toda la costa este, desde Florida hasta Nueva York. Este segundo hombre llevó las bombas a la policía y delató a Barnett. Bueno, sobre el papel podríamos decir que el plan era factible, aunque es completamente desaconsejable llevar a cabo algo así. Estoy totalmente en contra de la violencia y, evidentemente, este tipo de estrategias para manipular el mercado son abominables para cualquier persona que abogue por el libre mercado. Sin embargo, este tipo de actos son un reflejo de lo que llevamos tiempo llamando terrorismo financiero. Se trata simplemente de una manifestación física de esa misma idea. Goldman Sachs no pone bombas en ninguna tienda ni las hace saltar por los aires para alterar el valor de sus acciones, pero no tuvieron reparos en acabar con Grecia o la economía estadounidense para ganar unos dólares. Es lo mismo que pasó con JP Morgan y con aquel ejército de banqueros. Siempre he dicho que todos hemos de colaborar y si vemos algo sospechoso, alertar a las autoridades. Por tanto, si ven a un señor con un traje caro y un maletín subirse a un avión, corran a decirle a la azafata que es un terrorista financiero, que seguramente trabaja en Wall Street y que deberían prohibirle la entrada a otros países. Son los tipos más peligrosos con los que uno se podría topar. Bueno, has mencionado Grecia y Goldman Sachs. Estos ocultaron la deuda de Grecia en una permuta de incumplimiento crediticio, lo cual acabó explotando. Podríamos decir que es muy similar a la detonación de explosivos en una tienda con el objetivo de obtener beneficios económicos. Lo mismo que presenciamos en Italia con Monte dei Paschi, que explotó gracias a las operaciones con derivados fraguadas por el Deutsche Bank. Así que es cierto. No obstante, algo que me gustaría señalar tanto a la audiencia internacional como a la estadounidense, ¿por qué siempre Florida? ¿Por qué todas las locuras provienen de Florida? ¿Qué ocurre en ese estado? Evidentemente, hay algo en el agua. ¿Ves dónde viven los caníbales? El chico aquel que mató a una pareja y se comió la cara de uno es otro ¿Y no fue en Florida lo del tipo de Connie 2012? No, ese fue en San Diego, pero sí, muchos disparates tienen lugar en Florida y ahora hasta tenemos la Casa Blanca allí también. Hablemos de Grecia porque incluso este señor de Florida entendió el concepto de que uno puede obtener el beneficio haciendo caer el precio de las acciones o derrumbando economías enteras. De mal en peor, Grecia se precipita hacia un último ajuste de cuentas. La salida del euro vuelve a estar sobre la mesa tras otro rescate que conllevará nuevos recortes. Las enormes dificultades del país para evitar la quiebra debían haber cesado cuando Atenas recibió ayudas por valor de 110.000 millones de euros, el mayor rescate financiero de la historia por parte de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional en mayo del 2010. Sin embargo, 3 rescates después, el país sigue discutiendo sobre las condiciones del último paquete de crédito urgente por valor de 86.000 millones de euros. Los prestamistas también están enfrentados y los diplomáticos consideran que posponer esta situación solo la agrava. Se avecina el impago si Grecia no reembolsa 7.400 millones de euros de deuda, la gran parte al Banco Central Europeo, en julio. Ahora están intentando resolver esta situación. Syriza ha acordado planes de austeridad de 3.000 millones de euros en recortes. Hay que tener en cuenta que hablamos de una economía que ya cuenta con unos recortes por valor de 37.000 millones de euros del presupuesto anual y 35.000 millones de euros recaudados con nuevos impuestos. Aún así, quieren sacar más. Expliquemos a la audiencia qué es lo que está pasando exactamente. Tenemos el mercado bursátil, Wall Street, el índice Dow Jones marcando